A Felipe Rodríguez. Él es representante del estudio jurídico que defiende a Miriam Jara, ex funcionaria o funcionaria de la empresa Etapa que acusó a Marcelo Cabrera de recibir diezmos en el municipio de Cuenca. Ya vamos a abordar este tema en los próximos minutos, pero antes le damos la bienvenida al doctor a este espacio de noticias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo avanza el proceso? ¿Se hizo ya el reconocimiento de firmas en la Fiscalía de la SUAY de parte de la denunciante y ustedes acompañaron, por supuesto, a estas diligencias para hacer este trámite en nuestra ciudad? ¿Cómo avanza este tema? Bueno, en realidad no se ha hecho aún el reconocimiento porque no hemos sido convocados por el fiscal provincial. El reconocimiento se lo realiza ya sea en el día y hora que señala específicamente Fiscalía, o muchas veces los fiscales dejan abierto el día y el hora y dicen acérquense a reconocer. Hasta el momento estamos esperando que nos informen y estamos esta semana por presentar un escrito insistiendo. ¿Vale la pena consultarle, doctor? ¿Esta denuncia fue netamente electoral o ustedes están siguiendo los procesos pertinentes? No, yo jamás hago ningún acto electoral, me tiene sin cuidado la política. Es un acto que independientemente de quién sea el alcalde o independientemente de en qué momento procesal uno se encuentra o electoral uno se encuentra, se tiene que investigar. Luego de presentada la denuncia, doctor Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca, solicitó a Miriam Jara a que presente las pruebas sobre este caso o por lo contrario llegaría hasta las últimas consecuencias. ¿Qué tipo de elementos de convicción han sido considerados? Bueno, los elementos de convicción son documentos específicamente en los cuales, y son originales, en los cuales consta la firma de más de 21 funcionarios, o las firmas de más de 21 funcionarios, quienes reconocen y declaran, así está en el texto, entregar dinero para un movimiento político. Entregan el dinero, consta el monto, consta la firma y consta la sumilla. Del mismo modo, como el dinero se entrega en efectivo, existe otro documento en el cual el recaudador, que es una persona de apellido Vintimilla, con su puño y letra también originales, declara recibir la cantidad total de ese dinero. Esta responsabilidad caería netamente en contra del actual alcalde de Cuenca, el ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, sobre otro funcionario que también se había mencionado, ¿o hay más personas implicadas en este caso, doctor? En realidad es únicamente contra los denunciados. Nosotros lo que hemos hecho es presentar los documentos que respaldan la denuncia. El señor Cabrera tiene todo el derecho de defenderse. Nada está dicho mientras no se ejerce el derecho a la defensa. Él tiene que defenderse, explicar si conocía de dónde venía el dinero. Todas las personas que han entregado el dinero tendrán que declarar y decir por qué estaban entregando el dinero. El CNE tendrá que contarnos si las personas que estaban entregando el dinero estaban afiliadas a un movimiento partido político. Y una vez que eso suceda, las autoridades tendrán que tomar una decisión. El tema de que Miriam Jara tendrá que presentar todas las pruebas o serán hasta las últimas consecuencias, justamente de eso se trata. Uno, se trata de que en la Fiscalía se presentan los elementos de convicción y en el día y hora que ya hemos solicitado una denuncia, en que se determine que se haga un peritaje primero, grafológico, que es lo primero que haremos, se entregarán todos los originales. ¿A quién? Directamente al perito, así lo hemos expuesto, estamos esperando que nos den un perito. Todo aquello de que llegarán hasta las últimas consecuencias nos tiene en realidad sin cuidado. Denunciar es un derecho y más si se denuncia con evidencias y elementos. Pero reitero, el señor Cabrera tiene derecho a defenderse y justamente defendiéndose es el momento en el cual tiene que justificar y explicar de dónde venía ese dinero y para dónde se destinaba ese dinero. ¿Cuál es la posición de Miriam Jara a estas alturas? ¿Han podido conversar ustedes con ella día tras día? ¿Ella todavía se mantiene en seguir este proceso? ¿Ella ha afirmado que llegará también hasta las últimas consecuencias o cuál es la posición que tiene ella? La posición de ella es de denunciante. Recordemos que esto no es un delito de acción privada, es un delito de acción pública. Por lo tanto, el único que puede llegar hasta las últimas consecuencias es el fiscal. Nosotros lo que haremos es el acompañamiento y la cooperación que se necesite. Por ejemplo, si es que el fiscal requiere los documentos originales, que es obvio que los requerirá en determinado momento, nosotros estamos ahí para presentar los documentos originales. Si es que el fiscal, por falta de, no sé,
de sistema logístico Fiscalía requiere que nosotros ayudemos notificando a todas las personas que entregaban el dinero, les ayudaremos. Pero quien tiene que investigar específicamente es el fiscal. El rol de Miriam Jara, además, cuando ya se contrata a un abogado, es el de haber denunciado y entregarnos a nosotros los documentos cuando nosotros los requiramos. Y ya será Fiscalía la que tenga que investigar. El 14 de mayo, Marcelo Cabrera dejará de ser alcalde de Cuenca. ¿Hay un tratamiento distinto, particular tal vez, después de esta fecha para poder seguir el proceso en contra de este exfuncionario? ¿Se podría decir ya exfuncionario después de este 14 de mayo? Ninguno, absolutamente ninguno. Él mantiene su fuero. El fuero se mantiene, el fuero se prolonga. Es decir, si es que un acto fue cometido mientras se tenía fuero de corte provincial en este caso, no importa que exista un cese en las funciones de alcalde, él mantiene ese fuero. ¿Qué tipo de respuestas esperan desde la Fiscalía, doctor? En realidad esperamos agilidad y creemos que en este momento que estamos en una importante época o etapa de transición, hoy día se posiciona la nueva fiscal general del Estado. Hemos notado que a nivel nacional, no solo en el Azuay, en Pichincha, en todas las provincias, está la justicia un poco represada, es decir, esperando expectativa. Fiscalía ha vivido, yo creo que los últimos 2 años, 4 fiscales, y eso genera inestabilidad en las autoridades. ¿Por qué? Porque toda autoridad para tomar una decisión normalmente busca el respaldo de su superior, busca entender o saber que tiene a su institución que le está respaldando. En este caso, al haber tenido 4 fiscales en los últimos años, siento yo que todo ha ido lento y espero que a partir de hoy, que tenemos una nueva fiscal general y que ya empiecen a haber actuaciones coordinadas, empiece a haber más celeridad en este caso específicamente que hemos denunciado y más celeridad en todos los procesos. ¿Hay alguna similitud tal vez que usted pueda detectar ante los casos que han sido presentados en el ámbito legislativo, hablando del tema de los diezmos? ¿Tiene alguna similitud con el caso que ha sido presentado contra el ingeniero Cabrera y el funcionario municipal? Tiene varias similitudes en realidad. Nosotros lo que hemos criticado, por ejemplo, le digo yo, pues hablaba del tema de motivos electorales. Yo no conozco a Marcelo Cabrera, no tengo nada en contra de él, ni siquiera voto ya. No obstante, hay esta preocupación que creo que es una preocupación de todos. En caso de demostrarse que estuviese involucrado Marcelo Cabrera o cualquier funcionario público, es esta tragedia que vive el Ecuador en cuanto a que los funcionarios públicos se olvidaron que son servidores públicos y están ahí para servir. Empezamos a notar que los funcionarios públicos lo que quieren es tener un cargo con asesores para que los asesores incrementen sus sueldos. Es decir, ya empieza a haber un fin de lucro que es más empresarial que funcional en cuanto al funcionario público. Y las similitudes van a empezar por ahí. Van a empezar en el tema de yo te doy de comer, pero tú me compartes tu comida, cuando en realidad el sueldo es de los trabajadores, no tiene por qué ir para ningún lugar. Luego viene un elemento importante y es muchos legisladores, pues vamos a hablar en este caso de legisladores, decían que los aportes son para partidos o movimientos políticos. La pregunta es, si es que el sueldo que pagamos nosotros con nuestros impuestos a los funcionarios es para ellos o es para movimientos políticos. ¿Puede o no el jefe empezar a aumentar las arcas económicas de movimientos políticos aún en contra de la voluntad y la economía de sus funcionarios? El otro problema o similitud que encontramos es que vemos que muchas veces, y no me refiero a Miriam Jara en específico, pero vemos en global que también se empieza a contratar personas que estén dispuestas a pagar, pero que no sean los mejores. Y a los que no están dispuestos a pagar o que ya estaban en el cargo antes de que determinada persona llegue, los empiezan a excluir. Entonces, este tema de rodearnos de los mejores, no sé hasta qué punto es de los mejores. Y luego, en cuanto al tema de evidencias, en el tema legislativo, yo, por ejemplo, soy la persona que denunció a Norma Vallejo. Norma Vallejo ya tiene un proceso penal. Y en el caso de Norma Vallejo, con lo que contábamos era como un audio, que es un audio bastante largo, dura más de 4 horas, en el cual se explica a viva voz para qué son los diezmos, por qué tienen que ser en efectivo, por qué tienen que evitarse rastreados. Y justamente el problema que ha existido en los diezmos a nivel nacional es que no se cuenta con elementos de prueba suficientes. Esto es, a mi estudio jurídico me dio muchas personas que me han dicho, yo le entregaba al ministro, yo le entregaba al alcalde, yo le entregaba al asambleísta $1,000 al mes en efectivo. Y mi pregunta siempre va a ser, ¿cómo lo puedes probar? Y la respuesta es, no puedo probarlo. Por eso yo creo que muchísimos casos quedarán en la impunidad.
Luego hay los casos en los cuales existe constancia sea de audios, constancia sea de actas de entrega-recepción con firmas originales, y justamente Fiscalía tiene que investigar aquello. Doctor, varias agrupaciones políticas, no solo Igualdad, que le pertenece al alcalde Marcelo Cabrera, han sabido indicar que reciben aportes voluntarios de parte de sus adherentes. En este caso, ¿cómo se puede tal vez demostrar que no fueron aportes voluntarios, sino aportes involuntarios los que se solicitaron en este caso? A ver, el tema de los adherentes yo creo que es un tema que queda más o menos salvado, en el sentido de si yo soy adherente a un movimiento, mi jefe es alcalde, es asambleísta, es lo que sea de ese movimiento, y yo quiero aportar, puedo hacerlo. El problema está cuando las personas no son adherentes a ningún movimiento o partido político. No se les puede obligar a hacer un aporte. ¿Cómo demostrar que son obligados? Yo creo que viene también, o mucho más, por un sentido lógico. Esto es, y es que mi jefe o mi superior con una firma puede quitarme el cargo y dejarme sin empleo y sin comida para mi familia, y me pide, por ejemplo, que dé $40 al mes, la gente va a dar los $40 al mes. Es decir, lo que aquí se tiene que analizar es quién está pidiendo, y está pidiendo tu jerárquico superior, y en muchos casos está pidiendo la máxima autoridad de una institución. Entonces, hay que preguntarles, en versión, justamente para eso es la investigación penal. Yo voy a plantear lo siguiente, voy a ponerme en una posición derrotista. ¿Qué tal si van los 21 tenemos las firmas de 21 solo de una empresa pública, ¿no? Los 21 que han hecho los aportes y firmado dicen, sí es mi firma, pero nosotros queríamos aportar y fue voluntario. Automáticamente ya no tenemos un problema de concusión, ya nos está exigiendo sueldos. ¿Por qué? Porque ellos lo quieren hacer voluntariamente. Ahí habría que dar un segundo paso, y ese segundo paso es verificar si es que el dinero sí llegó efectivamente al movimiento, y si es que no llegó, ahí tenemos un problema porque se desvió hacia algún lado, y si es que se desvió tiene alguien que haberlo declarado. Si no lo declaró, está cometiendo un delito de defraudación tributaria o de enriquecimiento ilícito. O tenemos otro escenario, que empiecen en las versiones a ir a estos funcionarios y decir, a mí me amenazaron, a mí me obligaron, fue contra mi voluntad. Para eso sirve la investigación. Cuando un denunciado dice que me presenten las pruebas. Sí, una cosa es presentar los elementos, y luego la etapa investigativa nos permite entender si era voluntario o no era. Justamente para eso está Fiscalía. Finalmente, doctor, cuando ustedes reciban la notificación desde la Fiscalía, ¿cuándo se podría ya realizar este reconocimiento de firmas? Yo aspiraría en realidad que el reconocimiento se lo realice tendría que ser en el mes de abril, no hay razón o motivo para que pase del mes de abril, pero, y aquí viene mi gran pero, hay un tema que aún está en discusión, y ese tema está en discusión y nos tiene preocupados en realidad a todos los abogados, y es que no se sabe a nivel nacional qué va a pasar con los fiscales provinciales. ¿Por qué? Porque recordemos, y esto es muy importante que también conozca la ciudadanía, que hace más de un año, cuando se posicionó el Consejo de la Judicatura de Marcelo Merlo, el transitorio, se suspendieron todos los concursos que estaban realizándose, entre ellos el de fiscal provincial. Justamente una de las últimas actuaciones de Gustavo Yalc fue convocar este concurso, en el cual ya se entregaron las carpetas, ya se dio el examen escrito, pero el Consejo Transitorio lo que hizo fue suspenderlo y eliminarlo, es decir, lo dio de baja por completo. Esto quiere decir que todos los fiscales provinciales a nivel nacional son fiscales encargados, muchos de ellos ni siquiera han ganado el concurso fiscal provincial, sino por tener nivel 3 en cuanto al rango institucional les permiten estar ahí. Y este es un momento también que yo creo que esta semana o máximo la próxima tendrá que resolver entre el Consejo de la Judicatura y la Fiscal General del Estado. ¿Quiénes van a ser fiscales provinciales? ¿Hasta cuándo pueden ser fiscales provinciales? ¿Cuándo va a haber un concurso de fiscales provinciales? Y también es importante conocer, la doctora Ruth Palacios, que sale hoy día de la Fiscalía, consiguió algo muy importante, y es devolverle gran parte de la autonomía a Fiscalía, en la cual ya puede manejar recursos humanos, nombramientos provisionales, entre otros Fiscalía. Habrá que ver si la doctora Diana Salazar decide mantener a los fiscales provinciales en sus cargos, o decide modificarlos, mandarles de otros lados o poner otras personas. Yo creo que también este caso o el tiempo de reconocimiento está sometido a un poco la tendencia política o la coyuntura de lo que vaya a pasar como institución. ¿Cuál es el escenario que avisaron ustedes, doctor? ¿Que se detenga el proceso o que se retarde y vaya a paso lento? Yo esperaría que si es que no estuviésemos en todo este
este vaivén institucional, yo creo que ya hubiésemos tenido un reconocimiento y firme. Yo aspiro que pese a las demoras y pese a todo lo que no se sabe que va a suceder, que nos llamen, le convoquen a Miriam a reconocer la denuncia a más tardar la tercera semana de abril. Gracias, doctor, por su tiempo y por el espacio en esta entrevista. Encantado. Gracias a usted. Muy bien, ahí estaban las palabras entonces de Felipe Rodríguez. Conversamos con él sobre esta denuncia que ha sido presentada en la última semana de las elecciones de este último 24 de marzo, en el cual elegimos a alcaldes y prefectos. Lo que ha sabido indicar es que no se ha hecho todavía el reconocimiento de las firmas porque se espera una notificación desde la Fiscalía, y esto de alguna manera se ha retrasado porque, claro, como indica, hay que seguir diferentes procesos, pero lo que podría pasar en los próximos días es que se haga ese cambio de fiscales a nivel nacional. No se conoce si los que se encuentran actualmente en funciones, los fiscales que están de manera transitoria, se mantendrán en sus cargos o se extenderán en el plazo de ejecución de funciones para los próximos meses. Dependiendo de eso, se agilitaría el proceso o seguiría a paso lento, tal como habíamos mencionado.